Representación de grupos, tengo que hablar generado por un conjunto. Así que vamos a definir qué es el grupo libremente generado por un conjunto. Hablar probablemente después de esta clase se hace el caso abeliano, pero hoy en la teoría lo que voy a intentar es hacer el caso no necesariamente abeliano. Y sí hablar de la noción de representación, que es una noción bastante interesante. Dar de manera concreta, bueno, un grupo es una cosa bastante abstracta, ¿no? Un conjunto con una operación que satisface ciertas cosas, y a uno le gustaría tener una forma concreta y clara de hablar de un cierto grupo, en particular, para ser un grupo finito o no. Entonces, ver cómo uno puede representar a un grupo finitos, pero muy finitos. Podría relajarse un poco. ¿Cómo poder representarlo? Y vamos a decir, bueno, ¿qué quiere decir representarlo? Como si fuese un grupo de matrices. Es decir, encontrar un grupo. Así que bueno, les dejo el material, las notas 4 y 5 para terminar de leer y de cerrar el tema. Vamos, bueno, en los temas que vamos a tratar de presentación y representación están más o menos esbozados al final de 5 y 6, no me acuerdo, no sé, creo que ahí ya me meto con grupos abelianos. Que esas igual todavía no las subí. No. Sí, está en las notas 5, que lo hago para el caso abeliano. Hoy voy a intentar hacerlo para el caso general. Ok, entonces vamos a comenzar. En que comparto. Bueno, vamos a comenzar con la idea de representación lineal, que es más sencilla, ¿no? Entonces, de acá un cuerpo. Vamos a suponer cuerpo. Nosotros en general vamos a suponer que K es el cuerpo de los números complejos, pero en principio no podría hacer representaciones sobre cualquier cuerpo. Uno podría hacer representaciones sobre cualquier cuerpo, incluso sobre cuerpos finitos. Pero bueno, como no estuvimos estudiando cuerpos hasta ahora, vamos a trabajar con los cuerpos conocidos. Por ejemplo, con C. Aparte, bueno, desde el punto de vista de la álgebra lineal, cómodo, ¿no? Sabemos que las matrices coeficientes complejos se comportan particularmente bien, tienen formas canónicas particularmente lindas.
Así que bueno. Entonces, y sea G un grupo entonces vamos a escribir vamos a ver la definición directamente. Quiero hacer medio categórico, pero no tenemos lenguaje todavía. Entonces, una definición. Una representación lineal del grupo G es un homomorfismo de grupos de G en el grupo de matrices, el grupo lineal general para algún entero positivo. Bueno, acá estoy pensando en principio en una teoría de representaciones, en espacios, digamos, sobre espacios vectoriales de dimensión finita, ¿no? Porque, bueno, GLN de C sabemos que es isomorfo a el conjunto de todas las transformaciones lineales de Cn en Cn, donde lo único que estamos haciendo es, perdón, conjunto de las transformaciones lineales inversibles de Cn en Cn, donde lo único que necesitamos para lograr un isomorfismo, o sea, no tenemos isomorfismos canónicos, pero fijando una base de Cn, tenemos un isomorfismo. Pero en principio uno podría pensar en espacios de dimensión infinita o incluso en espacios funcionales, como espacios de Hilbert. Y bueno, y habría una noción de representación. Pero nosotros nos vamos a concentrar en esta idea de representación lineal, donde el espacio es finito, donde todo es finito. Eh, Uno podría tratar de ver un ejemplo. A ver, se puede empezar con un ejemplo sencillito. Supongamos que uno tiene como grupo el grupo abeliano de dos elementos. Ahora puedo poner como 0, 1, como menos 1, 1, si lo hago multiplicativamente. Estoy haciendo trampa. Bien, tengo esto. Fijemos un n. Bueno, lo más chiquito que puedo tomar n es 1. Uno siempre tiene seguro una representación, es muy tonta, pero es una representación. Fíjense que, bueno, ¿quién es
GL1 de C. Bueno, es C. Uno de los números complejos. Ok, ¿a dónde puedo mandar Z2? Recordemos que tiene dos elementos, clase de 0, clase del 1. Una representación, por definición, es una función, bueno, una representación de dimensión 1, va a ser una función de Z2 en GL1 de C, bueno, que es el propio C. El propio C. Ok, ¿a dónde puedo? Tengo una, podemos tener más de una. Vamos a llamar O0, la representación. Una posibilidad es mando todo en el elemento, perdón, C, ¿qué es esto? Es C menos C. Porque son los elementos inversibles de C. El único elemento que no puedo invertir es el 0 en el cuadro. Así que puedo mandar, por ejemplo, el 0 en 1, la clase del 0 en 1 y la clase del 1 en 1. Fíjense que esto es un homomorfismo, es el homomorfismo trivial. Bueno, esto es una representación inútil, pero una representación al fin y al cabo. ¿Está queriendo entrar alguien? Entonces, bueno, esta... Rosero es una lineal de Z2, de dimensión. ¿Por qué es un homomorfismo? Bueno, siempre hay algo inútil en las definiciones. Este es un ejemplo inútil, pero es un ejemplo. Ahora, también uno podría considerar lo siguiente. Mandé la siguiente función. Agarremos Z2 en los complejos no nulos. Mandemos, por ejemplo, el 0 va a tener forzosamente, por cualquier homomorfismo, que ir a parar al neutro del grupo multiplicativo de C. Así que el 0 está condenado a ir a parar al 1. Lo que tenemos es la libertad de donde mandamos el 1. Bueno, a ver, si lo mandamos a cualquier número complejo no nulo, podemos estar en problemas, porque en general, fíjense que 1 más 1 me tiene que dar 0. O sea que la imagen, supongamos que esto va a parar a... Vamos a trabajar conjeturalmente. Supongamos que va a parar a un número complejo no nulo. Entonces sabemos que es un homomorfismo, o sea que ρ de 1 más 1 tiene que ser lo mismo que ρ de 0, que sabemos que tiene que ser 1. Ahora, esto por ser homomorfismo tiene que ser ρ de 1 por, perdón, por escribir una f, cada vez que escribo un ρ de 1. O sea que si esto lo llamé a, tiene que ser a cuadrado. Bueno, pero ¿cuáles son los elementos
de C que al cuadrado me dan 1. No hay mucha opción. De acá me sale que A tiene que ser o 1 o menos 1. O 1 o menos 1. Bueno, el caso en el que era 1 ya lo consideré, es el homomorfismo trivial. Así que la única posibilidad que tengo acá es poner ahí un 1. Perdón, un menos 1, que es el otro, el no trivial. Entonces, fíjense que esto también es un homomorfismo. Porque lo construí para que lo sea. Bueno, este no es trivial. Este me está dando alguna información respecto de cómo funciona Z2. Una observación, notar que bueno, en este caso lo puedo hacer directamente a mano. Rho1 de 0 es distinto de Rho1 de 1. Y por lo tanto, Rho1 es inyectivo. Luego, la imagen de Rho1, perdón, Z no, esto es Z2. No sé qué puse arriba, pero a ver si lo puse bien. No, arriba también lo puse mal. Z2. Luego, la imagen de Rho1 va a ser isomorfo a Z2. Fíjense que en este caso estoy directamente representando al propio Z2 adentro de los números complejos no nulos. O sea, si uno quiere decir, vean, tengo el grupo abstracto Z2, que es un grupo que lo podría presentar, si quieren, como el conjunto, el grupo de clases de equivalencia de los números enteros. Pero lo quiero tener de alguna manera más concreta. Bueno, más concreta, qué sé yo, si más concreta. De alguna manera, a el cálculo con números complejos. Uno podría pensar que es la forma más sencilla de representar todo. ¿Puedo hacerlo? Y sí, puedo hacerlo. Simplemente identifico, o sea, tomo la representación esta que consideré acá y puedo identificar a los números, a los elementos módulo 2 con ciertas matrices uno por uno sobre los números complejos. ¿Cuál matriz? La 1 menos 1. Este era un ejemplo medio tonto, pero bastante ilustrativo. Podemos, por ejemplo, vamos a llamar a este 1. Vamos a considerar un segundo ejemplo sencillito también. Bueno, perdón, hay una otra cosa que no podría decir. Esta es una representación de dimensión 1, pero representaciones de dimensión más grande. O sea, todavía en el ejemplo 1. Consideremos, vamos a llamarla row, de Z2 en GL2C. Bueno, ahora GL2C ya no lo puedo identificar con los números complejos positivos. Estas van a ser matrices inversibles 2 por 2.
Bien. Nuevamente, este es un grupo chiquitito, así que puedo preguntarme dónde mandar las cosas. Bueno, y acá tengo distintas posibilidades. Voy a tener muchas representaciones de dimensión 2 de Z2. Pero vamos a suponer, no, supongamos que, perdón, ya sabemos que el elemento neutro, por ser homomorfismo, estamos condenados, si queremos que sea homomorfismo, a mandarlos al elemento neutro de GL2BC. O sea que el 0 va a tener que ir a parar a la matriz de identidad. Y este tendrá que ir a parar a algún elemento inversible. Bueno, nuevamente, si queremos que sea homomorfismo, además de mandarle el neutro en el neutro, me va a tener que preservar el producto. Bueno, hagamos la cuenta. A de 1 más 1 tiene que ser lo mismo que rho A 0, que sabemos que es la identidad. Bien, pero esto es rho A de 1 por rho A de 1, tiene que ser igual a al cuadrado. Bueno, entonces lo que uno tiene que hacer es buscar todas las matrices de 2 por 2 que cumplan la ecuación o que tengan polinomio minimal, perdón, el polinomio minimal, sabemos lo siguiente, sabemos que a cuadrado tiene que ser igual a i, o sea que a cuadrado menos i tiene que ser igual a 0. El polinomio minimal de a va a ser de la forma x cuadrado menos 1. Bueno, entonces busquemos las matrices complejas que tengan polinomio x cuadrado menos 1. Por ejemplo, ahora sabemos si a ir como, lo puedo diagonalizar, porque va a tener, esto es x menos 1 por x más 1. O sea que puedo tomar, por ejemplo, 1 menos 1, o puedo tomar a como menos 1, o puedo tomar a bueno, como hagan cambio de base y cualquier cosa que sea equivalente a esto me va a dar. O sea, cualquier otra A puede ser cualquier cosa equivalente a alguna de estas dos. Esas van a ser las posibles representaciones lineales de dimensión 2 del grupo Z2. Ejemplo 2. A ver, consideremos ahora
Otro ejemplo sencillito, Z3. Bueno, una representación de dimensión 1 es, por lo que dijimos, algo que va de Z3 en GL1 de C, que sabemos que son los números complejos, el grupo multiplicativo de los números complejos. Ok, acá vamos a tener tres clases. Bueno, como siempre, el homomorfismo trivial da una representación. Bien, una representación que no sirve para nada, pero una representación al fin y al cabo. Así que vamos a descartar esto. Vamos a dejarlo ahí. Fantástico, pero no sirve. Tenemos una. Bien. Busquemos otra que sea un poco más interesante. Si es una representación, ya sabemos dónde va a parar el cero. Así que esto, nos guste o no, esto viene gratis. Bien. Y ahora, como Z3 está generado por 1, en el fondo solamente nos va a interesar a dónde viene a parar esto. Entonces supongamos que esto viene a parar a. Y veamos qué podemos concluir de ahí. Entonces la pregunta es, dos preguntas. ¿Quién es A y a dónde viene a parar esto? Tenemos que contestar. Para poder encontrar todas las representaciones complejas de dimensión 1 de Z3. Bien, sabemos que es homomorfismo. Por lo pronto, ρ de 1 más 1 nos tiene que dar lo mismo que ρ de 3, o sea, ρ de 0, que es 1. Bien. Y esto es ρ de 1 al cubo, pero esto es a al cubo. O sea que lo que estamos buscando tiene que ser un número complejo que al cubo nos dé 1. Bueno, sabemos resolver esto en los números complejos. Sabemos que a es una raíz cúbica de la unidad. Ahora, elijamos una raíz cúbica primitiva de la unidad. Por ejemplo, e a la i sobre 3. Sabemos que todas las raíces cúbicas están dadas de esta manera. O sea, están dadas de esta manera. Las podemos fabricar con esta raíz cúbica primitiva. Entonces, bueno, podemos elegir. Las podemos escribir explícitamente, ¿no? Son 3. Estoy siendo demasiado vago. Entonces tenemos que A es una raíz cúbica de la unidad. Entonces, ¿cuáles son las 3 raíces cúbicas de la unidad? 1 es una raíz cúbica de la unidad porque 1 al cubo es 1. La otra raíz cúbica es e a la i sobre 3 y la otra raíz cúbica es e a la menos i
sobre 3. Y esas son las 3 raíces cúbicas de la unidad. Ok, si me quedo con esta, voy a tener ρ1 es la representación trivial. Bueno, y la pregunta sería dónde va a parar ρ. Una vez que elegí quién es ρ de 1, ρ de 2, obviamente ya lo tengo calculado porque es al estar generado por Z3 por el 1, no hay nada que hacer, está completamente determinado, o sea que este es al cuadrado. No hay pregunta acá. Bien, entonces voy a tener 3 representaciones. La representación es trivial, que no me sirve para nada, pero la tengo. La representación, vamos a llamarla omega 1, omega, y la representación de omega, que me va a mandar el 1 en omega, y la representación omega menos 1, que me va a mandar el 1. Bueno, esas son las 3 representaciones que uno tiene de Z3 adentro de los números complejos. Bueno, pero esto es lo que habíamos estudiado en álgebra 1, ¿no? Uno tiene las 3 raíces, círculo, que saldrá. Uno tiene las 3 raíces complejas de la unidad, ellas forman un grupo por multiplicación. Entonces, lo único que tengo que elegir es a dónde mando el 1. Ahí, ya está. Ok. Entonces, bueno, obviamente de dimensión 2 uno puede encontrar más cosas o cosas más interesantes. Vamos a encontrar al menos una de dimensión 2, una representación. Perdón, este es el 2, estamos siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Una representación de Z3 de dimensión 2. Es decir, un homomorfismo de Z3 en EL2C. Bueno, nadie me impide, por ejemplo, buscar que los coeficientes de la matriz vayan a ser reales. Entonces me puedo inspirar en el dibujo de arriba. Fíjense en este dibujo. Que es invariante por rotar en 2pi sobre 3.
Bien, vamos a, como siempre, ¿no? Acá tenemos que ver dónde mandamos estos elementos. En realidad me va a alcanzar con los dos primeros. Este está forzado a ir a la identidad. Si esto lo mandé en A, está forzado a ir a A cuadrado. O sea que lo único que tengo que determinar es este. En este caso, ¿no? Estoy usando justamente que está generada por el 1, si no, no podría decir completamente determinado por dónde va a parar el 1. Pero como el grupo Z3 es cíclico, está generado por 1, con ver dónde va a parar 1, automáticamente voy a saber dónde va a parar 2. Bien. Hay varias formas de encarar el problema. Una forma es justamente con el dibujito de arriba, forma bien geométrica, ¿no? Tenemos los tres puntitos. Entonces tenemos 2pi sobre 3 cada uno de estos angulitos. Entonces fíjense que lo que hago, que puse acá, es invariante por girar en 2pi sobre 3. Bien, entonces, idea. Agarremos y mandemos al 1 en la matriz que hace una rotación en 2pi sobre 3. ¿Cómo es la matriz que hace una rotación en 2pi sobre 3? Coseno 2pi sobre 3. Seno 2pi sobre 3. A ver si recuerdo bien la matriz de rotación, pero un segundito que lo buscamos. Ya lo estaba haciendo mal. Oxidado con la 2pi sobre 3, seno de 2pi sobre 3. Bien. Entonces, esto va a ser nuestro A. ¿Quién es A cuadrado? Bueno, es una matriz, una rotación en 2pi sobre 3 más otra rotación de 2pi sobre 3. O sea, coseno de, entonces, si hago 4pi sobre 3 menos seno de 4pi sobre 3, seno de 4pi sobre 3, 4pi sobre 3. ¿Y qué va a cumplir a cubo? Va a ser una rotación en 2pi sobre 3, seguida de otra rotación en 2pi sobre 3, seguida de otra rotación en 2pi sobre 3. Si hago la cuenta, esto es 6pi sobre 3, o sea, coseno de 2pi menos seno de 2pi, seno de 2pi, coseno de 2pi. Pero esto es la matriz identidad. Entonces, bueno, como era de esperar, perdón, entonces, como era de esperar, la matriz A cumple, tiene como polinomio, como polinomio minimal el polinomio A cubo menos 1.
Entonces, fíjense que lo que obtuvimos es una representación, porque cumple justamente, sabemos que Z3 cumple justamente la ecuación A cubo igual a la identidad. O sea, eso me garantiza que esto va a ser una representación. Entonces, en este caso jugué con el hecho de que Z3, lo puedo pensar, que una acción de Z3 sobre el plano, por una simetría, es justamente rotar el plano, de manera que cuando aplique esa simetría 3 veces me quede invariante, y eso lo puedo obtener con una rotación. Entonces me inspiré un poco en la idea de la acción de grupo sobre el conjunto o sobre el plano, para intuir quién podía ser una matriz que me diese rho de 1 y que eso termine siendo un homomorfismo. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, un homomorfismo que también va a ser inyectivo, podría no serlo, pero va a ser inyectivo, de Z3 en GL2 de C. Que si se fijan, como los coeficientes van a ser todos enteros, reales, también podría ser una representación real del grupo. Bueno, y un último ejemplito. Consideremos un grupo finito que no sea, que no sea abeliano, porque hasta ahora veníamos considerando grupos abelianos. De hecho, no solamente grupos abelianos, grupos cíclicos. Bueno, o hagamos un ejemplo intermedio. Vamos a considerar un grupo abeliano que no es cíclico. Por ejemplo, Z2 por Z2 es un grupo abeliano que no es cíclico, porque no lo puedo generar con un único elemento. Bien, este grupo sabemos que tiene 4 elementos. Entonces habría que ver qué se hace con esto. A ver, pensemos en las representaciones ρ que van de Z2 por Z2 de dimensión 1. Vamos a tratar de ver qué pasa en dimensión 1. Bueno, tenemos seguro la trivial. Ya dijimos que esa no hace mucha gracia. Y acá necesitamos 2 elementos para generarlo. Entonces 0, 0, ya sabemos, esto estamos forzados a mandarlo de nuevo. Lo que interesa es dónde mandamos los otros 2. O por lo menos 2 de los otros. Eh, si sabemos dónde mandamos estos 2 y pretendemos que sean un homomorfismo, donde mandemos estos 2 nos va a determinar completamente dónde mandemos este. Porque este va a estar forzado a ir a por B. O sea que tenemos que ver dónde mandamos esto. Bueno, tenemos distintas chances. Elijamos, por ejemplo, hagamos una elección.
tomemos, digamos que este lo vamos a mandar en 1. Lo cual está bien, porque 1 más 1, digamos, si este lo sumo 2 veces, me da el 0. 1 por 1, perdón. Clase del 1 más clase del 1 es la clase del 0, y 1 por 1 me da 1. O sea que, esencialmente, este lo podría mandar en más o en menos 1. Vamos a tener dos opciones. Supongamos que este lo mando en 1. No lo podría mandar en otro elemento que no fuese 1 o menos 1. Porque estaría en problemas. Porque tiene que valer esto. Esto por un lado es a cuadrado, y esto tiene que ser el ρ de 0. 1 más 1 es 0, que es 1. Así que a cuadrado tiene que ser más o menos 1, y algo análogo para b. Bien, entonces supongamos que esto lo mandamos acá, este lo mandamos en 1. ¿A dónde tendríamos que mandar el b? Y bueno, hagamos la cuenta. Sabemos que 1, 0, más 0, 1, a ver, esto tiene que ser, esto sabemos que es 1, 1. Bueno, no parece que vaya a haber problemas. Entonces, en principio, el B también va a estar libre, porque este lo puedo mandar a cualquier lado, siempre y cuando después a esto le aplique B, las cosas anden bien. Ahora, por ejemplo, si yo hago esto, 1, 0, hagamos esta cuenta. Esto es ρ. Hago esta cuenta, 1 más 1, 0. 1 más 0, 1. A ver, esto tiene que dar A. Y esto, por otra parte, tiene que ser ρ de 1, 1, más ρ por eso no homorfismo, mandar sumas en productos, ρ de 1, 0. Esto es B, esto es AB, o sea que esto es A por B cuadrado, pero como B cuadrado es 1, no va a haber ningún problema. O sea que, fíjense que no molesta en lo más mínimo agregar esto. O sea que el B lo puedo elegir libremente. Si B lo elijo 1, obtengo el homorfismo trivial. Trivial, que ya sabíamos que lo teníamos. Así que lo que puedo hacer para no obtener el trivial es tomar B igual a menos 1. Bueno, entonces no va a haber ningún problema. Rho 1 menos 1 es un homorfismo. O en lugar de escribirlo así, vamos a ponerlo así. Vamos a llamar rho más menos. Bien. Ahora, podría haber elegido, por ejemplo, el A como menos 1.
Y ahí tengo dos opciones nuevamente. El B lo puedo elegir como, lo puedo elegir como 1 o como menos 1. Bueno, si lo elijo, si tomo D igual 1, obtengo el ρ menos más que me manda este me lo manda en menos 1 y este me lo manda en 1. Si lo elijo como menos 1, obtengo el ρ menos menos, que me manda el A en menos 1 y el B en menos 1. Y por lo tanto, el AB me lo va a mandar en 1. ¿Dónde va a parar esto? Está completamente determinado por dónde van a parar ahí. Bueno, y esas son, son las cuatro representaciones de dimensión 1. Vamos a escribir lo que acabamos de ver. Hay cuatro representaciones de dimensión 1 de z2 por z2. ¿Cuáles son? La ρ trivial, que lo que hace está totalmente determinada por dónde manda el 1, 0, me lo manda en 1, y el 0, 1 me lo manda en menos 1, el 1, 0 se escribe a través de me lo manda en menos 1, el 0, 1 me lo manda en 1, y el que me manda los dos en menos 1. Bueno, ahora sí, ejemplo 4. Obviamente uno puede ponerse a buscar representaciones de dimensiones más altas de cada una de estas cosas. Para ejemplo, es suficiente. Bien, agarremos una, una permutación, por ejemplo. Vamos a hacer la más fácil posible, que son las permutaciones. Bueno, de dos elementos no tiene mucha gracia porque la permutación de dos elementos es isomorfa Z2. Así que consideremos la permutación más sencilla que no sea un ejemplo trivial, que, por ejemplo, que sea, por ejemplo, la permutación de tres elementos. S3, las simetrías de 1, 2, 3. Grupo de permutaciones. Bueno, ya sabemos que siempre hay una representación de orden 1. Eso de, a ver, entonces observemos que C3 está generado por sigma, que es la permutación que 1, 2, 3, esta me la manda a 2, 1, 3 y tau. Entonces busquemos, para hacerlo más fácil, un conjunto de generadores, porque si
Uno tiene un homomorfismo definido sobre un conjunto de generadores, alcanza para extender, sabemos que se puede extender un homomorfismo sobre todo el grupo. Entonces, está bueno conocer un conjunto de generadores del grupo para no tener problemas. No es el único conjunto de generadores posibles, hay otros. Pero bueno, nos basta con uno. Entonces sabemos que las transposiciones generan el grupo. Así que si uno puede decir dónde van a parar estos dos, va a poder decir dónde van a parar todos. Porque todo elemento de S3 se puede escribir como composición adecuada de sigma y tau. De varios sigmas y de varios tau en orden adecuado. Bueno, esto no es una trivialidad, pero ejercicio. Verificar que esto efectivamente es así. Esto nos va a simplificar la vida, porque basta con que digamos dónde vamos a mandar sigma y dónde vamos a mandar tau. Si hacemos esto, notemos lo siguiente. Sigma cuadrado es igual a la identidad. No lo llamemos 1 porque se confunde con... Y tau cuadrado también. Esto lo vamos a necesitar para lo siguiente, ¿no? Porque si queremos que ρ de S3 en los complejos no nulos, un homomorfismo. Sabemos que la identidad no puede ir a parar a otro lugar que no sea el 1. Así que, sea el que sea valor que le elijamos al ρ de sigma, tiene que cumplir que ρ de sigma al cuadrado es 1 y lo mismo con ρ de tau. O sea que no tenemos mucha libertad respecto de dónde mandar al tau y de dónde mandar al sigma. Esto me está diciendo que ρ de sigma es más o menos 1, y esto me está diciendo que ρ de tau es más o menos 1. Obviamente, si uno quiere un homomorfismo de un grupo no abeliano en un grupo abeliano, va a perder información. No puede no perder información. O sea que no va a tener que no puede haber ningún homomorfismo inyectivo de S3 en C. ¿Por qué? Porque si hubiese un homomorfismo inyectivo de S3 en Japón, o sea que si ρ fuese inyectivo, ρ de S3 sería un subgrupo de esto, de ese, que es no conmutativo. Pero ¿cómo puede haber un subgrupo no conmutativo y un grupo conmutativo? Tendría un subgrupo no, claro, absurdo, sabe que S3 no es abeliano y C no, sí lo es. Entonces, no puede pasar. Así que no puede haber ningún homomorfismo inyectivo.
O sea que, bueno, está bien. No puedo representar un grupo no abeliano adentro de un grupo abeliano. No puede haber ninguna representación buena, o tan buena como las que teníamos antes, para S3 de dimensión 1. Sí va a haber representaciones, no van a ser inyectivas, y bueno, no importa. Tenemos las representaciones. Consideremos ρ de S3 en C, la que agarra la sigma me lo va a mandar en -1. Y tau, supongamos que también me lo manda en -1. Bueno, entonces podemos, a partir de esto, fíjense que a partir de esto podemos definir completamente una representación. ¿Por qué? ¿Cuáles son todos los elementos de S3? Y tenemos la identidad, y ya sabemos que va a parar a la identidad. Tenemos sigma, pues, que sabemos que va a parar a -1. Tenemos sigma cuadrado, no lo consideramos porque sigma cuadrado es la identidad. A ver, y deberíamos poder listar todos los... hagámoslo más fácil. Vamos a listar todos los elementos y después vemos en todo caso cómo los escribimos. No quiero borrar. Borro. Estoy tomando. En lugar de escribir esto, para no escribir tanto, vamos a escribir lo que va abajo. Total, arriba sabemos que están ordenados. Entonces, escribimos un poquito menos esta notación. ¿Cuáles son todas las permutaciones de tres elementos? Bueno, vamos a escribir todas las permutaciones de tres elementos. Entonces, tenemos la identidad y la dejamos donde está. 1, 2. Si dejamos el 1 en su lugar, estas son las únicas que hay. Si dejamos el 2 en su lugar, tenemos el 3, 2, 1. Si dejamos el 3 en su lugar, tenemos el 2, 1, 3. Y me están faltando 2. Podemos tener 2 en el primer lugar, acá está. Podemos tener 3 en el primer lugar, 1 y 2. Y podemos tener 2 en el primer lugar, y ahí están las tres permutaciones posibles. Bueno, escribamos esto de manera adecuada. Esto es tau. Esto es sigma. Sabemos que esto va a parar a -1. Sabemos que esto va a parar a -1. ¿Qué hicimos acá? A ver, permutamos. Para obtener esto tuvimos que permutar
1, 2. A ver, déjenme escribirlo acá abajo. No me sale de 1. 3, 2, 1. Quiero llegar acá. Entonces agarro 1, 2, 3. Lo primero que hago es aplico sigma y me queda 2, 1, 3. Ahora aplico tau y me queda 2, 3, 1. Y ahora aplico sigma y me queda 3, 2, 1. Bien. Entonces esto lo puedo escribir así, como sigma tau sigma. Bien, ¿a dónde va a parar esto? Esto tiene que ir a parar a menos 1 por menos 1. O sea, esto tiene que ir a parar a menos 1. Hago las cuentitas acá abajo porque no, en el aire no me sale. Ahora quiero escribir el 3, 1, 2. Bueno, vamos a ver cómo puedo escribir el 3, 1, 2. Quiero poner el 3 adelante. Entonces lo que hago es aplico tau y me queda 1, 3, 2. Y ahora aplico tau, no, aplico sigma y me queda 3, 1, 2. Bien, o sea que esto es, primero aplico tau y después aplico sigma. ¿A dónde va a parar esto? Y esto me tiene que ir a parar a menos 1 por menos 1, que es 1. Y ahora el 2, 3, 1. 1, 2, 3. Para obtener esto, ¿qué tengo que hacer? Primero aplico sigma y me queda el 2, 1, 3. Y ahora aplico tau y me queda el 2, 3, 1. O sea que esto es primero tau, primero sigma y después tau, y por lo tanto esto tiene que ir a parar a menos 1 por menos 1, que es 1. Entonces fíjense cómo, conociéndolo sobre los generadores, me fabricó esto. Bueno, esto es una representación de dimensión 1, lineal, de, claramente no es inyectiva, pero no es trivial. Uno se puede fabricar muchas otras. Todo depende de dónde mando tau, dónde mando sigma. Fíjense que esencialmente lo que está contando esta representación es la cantidad de de traslaciones que estoy haciendo para calcular la permutación. O sea que esto es el rango de la permutación. Posiblemente en la práctica van a ver cómo esto permite determinar cierto subgrupo particular del grupo de permutaciones en elementos, que son los que tienen permutación, una cantidad impar de permutaciones. Ok. Y uno podría intentar, bueno, con dimensión 1 sabemos que estamos condenados al fracaso de encontrar una representación buena, que sea inyectiva. ¿Podríamos encontrar una representación inyectiva en dimensión 2 o en dimensión más grande? Bueno, en dimensión más grande seguro que vamos a poder encontrar una buena permutación. Eh,
¿Por qué? A ver. Consideremos Rho ahora que va de S3 en GL3DC. En lugar de 2 salto a 3, podría intentar buscar representaciones de orden 2, pero para ilustrar lo que quiero ilustrar, esto está bien. A ver, tengo las permutaciones, ¿no? Tengo los números, tengo las matrices acá. Entonces quisiera sea sigma cualquier elemento, ahora no es la traslación, es un elemento genérico de S3. Vamos a mandar esto en la siguiente matriz. Es más fácil borrar todo. A ver, lo que vamos a hacer es, tenemos cada matriz, consideremos la identidad. La identidad 3 por 3 tiene esta forma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que a esto lo llamamos A11, A, fila, columna. Uno, 3. A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3, A, 3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3. Entonces vamos a buscar la matriz que lo que me hace es permutarme los elementos en cada fila. Bueno, esto entonces lo que va a hacer es A11 me la va a mandar a A1 sigma 1. O sea que lo que me va a cambiar es dónde aparece el 1 en cada fila y en cada columna. 1 sigma 2 A1 sigma 3. Entonces fíjense que hacer esto no me va a cambiar el determinante de la matriz. Como este determinante es distinto de 0, todas las matrices que voy a obtener de esta manera van a seguir siendo inversibles. ¿Ves? Y fíjense que si compongo, lo único que hago es, o sea, esencialmente estoy trasladando la permutación en una permutación de las filas de la matriz. O sea que esto es un homomorfismo. Verificar que es un homomorfismo inyectivo. Bueno, esencialmente, entonces, de la misma manera uno puede ver que el grupo simétrico en n elementos siempre se puede representar de manera inyectiva en un grupo de matrices de dimensión suficientemente grande.
Porque básicamente lo que hago es mando la permutación de las filas o de las columnas, sería lo mismo para el caso, de la matriz respectiva. Entonces, vamos a dar una definición. Sea G un grupo y ρ de G en GLN de C, acá igual podría poner cualquier cuerpo, una representación, no se pierde nada y se gana generalidad, una representación K lineal de G. Diremos que ρ es fiel. ¿Por qué fiel? Y básicamente porque estoy mirando al G como algo isomorfo a un subgrupo de GLN de K. Es decir, estoy mirando al G como un grupo de matrices. Bueno, lema o proposición. Todo grupo finito tiene una representación fiel. ¿Por qué? Todo grupo finito es un subgrupo de un grupo de permutaciones. ¿Esto lo vieron en la práctica? ¿Esto que acabo de decir, lo vieron en la práctica o estoy usando un resultado que no vieron? Si no lo vieron, no hay problema, hacemos un paréntesis y lo probamos. El hecho de que todo grupo es isomorfo en su grupo de permutación, todo grupo finito es isomorfo en su grupo de permutaciones. Hola. Si mal no me equivoco, profe, está en la práctica 2. Ahí si querés me Perfecto. fijo. Perfecto, entonces me quedo tranquilo, puedo usarlo. Genial. Bien, entonces todo grupo finito es isomorfo en su grupo de permutaciones. O sea, lo puedo mirar como un subgrupo de permutaciones. El es, acá lo pongo entre comillas, pero en realidad es isomorfo. Bien, ahora, de hecho, si G tiene en elementos, que es isomorfo a un S, que es un subgrupo. Ok, por otra parte, vamos a dar un nombre. Llamemos alfa al isomorfismo de G en S. Dice, o sea, esto se factoriza a través de S, ¿no? Es inyectivo. Bueno, esto es de hecho un isomorfismo, pero es más inyectivo.
Así que esto es inyectivo. Tengo una inyección de G adentro de ese. Ese le llamo alfa. Por otra parte, ρ de Sn en GLN de K, que agarra el elemento, lo que consideramos recién, que agarra el sigma y nos lo manda en la matriz A1 sigma, vamos a ponerla en una notación menos espantosa. Y nos lo manda en la matriz sigma y sigma A. A y sigma J y J con A y J, la entrada, y J de la identidad. N por N es una representación fiel. O sea, yo hizo un homomorfismo inyectivo. Bueno, entonces simplemente compongamos. Tomamos G alfa rho GLN de K, y esto es la composición de dos homomorfismos inyectivos. Es un homomorfismo inyectivo de grupos. O sea, moraleja, todo grupo finito es un subgrupo de matrices a coeficientes en el cuerpo que más nos gusta. Bueno, puede no ser la mejor representación fiel, seguro que hay alguna, o sea, seguro. Es probable que haya una representación fiel de dimensión más chica, pero al menos hay una. Ok, entonces tenemos que a los grupos los podemos mirar como grupos de matrices, o por lo menos los podemos embeber homomórficamente, bueno, embeber no, mandar homomórficamente a grupos de matrices, y si elegimos la dimensión lo suficientemente grande, ese modo de mandarlos homomórficamente va a resultar ser fiel. Entonces, bueno, hay toda una teoría de representaciones lineales de grupos que eventualmente pueden, y es sumamente interesante y dice muchas cosas respecto del grupo, de cómo actúan. Fíjense que mirarlos así es pensar que el grupo de alguna manera actúa sobre un espacio vectorial adecuado. La segunda cosa que queremos ver, borro el lienzo porque ya está como muy lento. La segunda cosa que queremos ver es algo distinto a la representación, es la idea de presentación. Para hablar de presentaciones de grupos, primero tenemos que hablar de la idea de grupo libremente generado. Necesitamos
Bueno, la idea de grupo libremente generado o la idea de álgebra libremente generada por un conjunto es una idea muy categorial, así que la definición va a ser una definición medio extraña. Eh, pero no es tan extraña porque los polinomios son un ejemplo de álgebras libremente generadas por un conjunto. Sé que de alguna manera generaliza eso de que, bueno, es algo que no tiene más relaciones que el hecho de estar generado por ese conjunto. Para estructuras cualesquiera puede ser muy complicado, para estructuras de grupo no es tan complicado de hacer. Pero empecemos por un, bueno, primero, sea X un conjunto, un grupo libremente generado por X es un par F alfa, donde F es un grupo y alfa una función que me permite identificar algunos elementos, los elementos de X con algunos elementos del grupo. No es necesario, pero la voy a pedir inyectiva. Tal que si G es un grupo cualquiera y F de X en G una función, existe un único, y acá es importante, muy importante, existe un único, las dos cosas son importantes, que existe y que sea único, morfismo de grupos, vamos a poner este sombrerito, que va de F en G, tal que el siguiente diagrama conmute. Quiero levantar la página. A mí me gusta escribirlo así como la conmutatividad de un diagrama. Esto es alfa, esto es una función, y lo que estamos diciendo es que existe un único, vamos a ponerlo en un color distinto, existe un único F barra que hace conmutar este diagrama y que es morfismo. Bueno, dos cosas. Primero que nada, no sabemos por qué tiene que existir el grupo libremente generado, un grupo libremente generado por un par. Ahora, supongamos que sí existe. Como toda propiedad dada por una propiedad universal, si existe es único. Entonces, lema. Si existe el... Si existe... Fíjense que digo, si existe, todavía no probamos que exista. Si existe un grupo libremente generado
por un conjunto X. Este es único a menos de isomorfismo, ¿no? Puede ser que existan dos, pero si existen dos, tienen que ser forzosamente isomorfos. O sea, puede ser que lo escriba de distintas maneras ese grupo. Pero esencialmente es único. Bien, vamos a probarlo. Entonces, supongamos que existe alfa y G beta son grupos libremente generados por X. Pueden ser el mismo o no, no importa. Grupos libremente generados por X. Queremos ver que son isomorfos. O sea, queremos ver que hay un isomorfismo entre ellos. Bien, entonces vamos a usar la propiedad. Entonces, como F alfa es libremente generado por X, vamos a escribirlo así para no tener que poner toda la frase, tenemos, bueno, alfa F beta G, consideramos a G como función, beta como función. Tenemos esto, ¿no? Entonces, la propiedad universal, o la propiedad de que F es grupo libremente generado por X, me dice que tiene que existir un único beta barra de acá en acá. Bien. Como G beta es libremente generado por X, considerando alfa como función, la propiedad universal, la propiedad de que G, vamos a escribirlas siempre para abajo, para, digamos, para quedar claro cuál es el que estamos tomando como elemento destacado. Acá lo que estamos tomando es que este es el libre. Acá lo que estamos tomando es que este es el libre. Entonces, tenemos alfa. Tiene que existir un único, vamos a escribirlo en otro color, existe un único alfa barra que hace conmutar este diagrama. Este diagrama conmuta, este diagrama conmuta. Bueno, ¿qué significa que el diagrama conmuta? No lo dije arriba, a ver. Lo escribí con 3 rayitas. Estas 3 rayitas lo que me quieren decir, se lee el diagrama conmuta. Y esto lo que quiere decir es que si yo aplico alfa y después f barra, o sea que cualquier camino en este diagrama me da lo mismo. Bueno, en este caso hay un único camino, o hay 2 caminos que tienen que ser iguales. Eso es lo que estoy queriendo decir con conmuta. Cuando diga algo que no se entiende, porque a veces uno habla como si todo el mundo ya estuviese al tanto de alguna cuestión que por ahí no definí. Ok, entonces tenemos eso. Juntemos los 2 diagramas, porque
uno puede pegar estos dos diagramas de manera adecuada. Lástima no los puedo ver todos juntos, pero tengan esos dos diagramas en mente. Vamos a pegarlos. Yo tenía. Les recuerdo lo que tenía. Tenía X. A ver. Tomemos el primer diagrama. Tenemos ahí. Tenemos el eje abajo. Acá tenemos alfa. Acá tenemos G. Acá tenemos beta. Y ahora podemos pegarle el segundo diagrama. Fíjense, tenemos G beta y tenemos el eje. Entonces, el primer diagrama me dice que hay un único que lo había puesto en azul. Y acá tenemos beta barra. Y el otro diagrama, lo que me dice es que acá tenemos alfa barra. ¿Y qué cumplen? Bueno, vamos a poner lo que cumplen. Beta barra, si primero aplico alfa y después aplico beta barra, esto me tiene que dar beta. Y si primero aplico alfa barra y después aplico beta, esto me tiene que dar alfa. Entonces, esta es la información que sacamos de los diagramas anteriores. Entonces, vamos a jugar un poquito con esto, ¿no? Fíjense que esto lo podría haber escrito así también. Alfa, déjenme, voy a borrar acá. Esto lo tengo, y esto en lugar de mandarlo de vuelta para acá, no lo voy a escribir esto. Esto en lugar de mandarlo de vuelta para acá, lo que voy a hacer es mandarlo para arriba. Entonces uno sabe que esto conmuta y que esto conmuta. Entonces vamos a pegarlos adecuadamente. De estos dos de acá arriba, uno puede fíjense, si uno es alfa, si uno reemplaza esto de acá, acá, le va a quedar lo siguiente, ¿no? Perdón, al revés. Para este dibujo me conviene ponerlo así. Si uno reemplaza esto de acá, acá, me va a quedar lo siguiente. Alfa, compuesto con beta, por un lado es igual a alfa. Por el otro lado, reemplazo, me queda que esto es alfa, compuesto, y ahora meto lo que va en lugar de beta. Beta barra, compuesto con alfa. Ahora, si las composiciones las puedo hacer en el orden que uno quiera, ¿no? Porque las composiciones cuando están definidas pueden asociar. Entonces, acá me va a quedar la composición de estos dos, compuesto con alfa, es igual a alfa. Fíjense que esto es una función, si primero aplico beta y después aplico alfa, esto es una función que va de f en esto. Y alfa es
Bueno, algo que va de x en x. O sea que lo que podría haber considerado es el diagrama este. Considero a alfa como función. Entonces, ¿qué me dice? Que hay un único, voy a ponerlo en otro color, existe un único morfismo que hace conmutar este diagrama. Vamos a llamar este morfismo delta, para no confundirlo con nada. Que hace conmutar este diagrama de acá. Esto ya que F es libremente generado. ¿No? Entonces considero alfa como función y alfa como el que viene como dato del libremente generado. Entonces hay un único que me hace conmutar ese diagrama. Ahora, ¿qué otro me hace conmutar ese diagrama seguro? Fíjense lo que estoy diciendo acá, que esto me está diciendo que delta, si primero aplico alfa y después aplico delta, vamos a ponerlo en verde, que es lo que estoy trabajando, si primero aplico alfa y después aplico delta, esto me da alfa. ¿Quién seguro hace eso? ¿Qué función cumple? ¿Qué delta puedo poner que cumpla esto seguro? Alfa barra compuesta con beta barra, ¿no? Esa seguro va a andar, porque delta es eso. Pero, ¿qué función? ¿Qué es lo primero? Si yo les digo que delta alfa compuesto con delta me da alfa, la primera función que se les pasa por la cabeza. La identidad. Perfecto. Exactamente. La identidad cumple esto. Ahora estoy diciendo que hay una única. Entonces, por ser única, y ahí es donde importa que es única, esto tiene que ser la identidad. Bien, eso es la identidad, pero eso también es esto. Esto es delta. Y esto tiene que ser la identidad. Entonces concluimos que esto es la identidad. No puede ser otra cosa. Bueno, y ahora hacemos algo parecido con el otro diagrama. Fíjense, yo quería poner el otro diagrama donde terminé tachonando todo, pero déjenme escribir el otro diagrama acá. Tengo X, pongo beta G, beta G, acá pongo alfa F y pongo acá el alfa barra y acá el beta barra. Fíjense que mirando acá arriba, si ahora reemplazo con el rojo, pongo el alfa como esto de acá adentro, me queda que, voy a intentar subiendo y bajando un poquito, beta barra, esto lo vamos a hacer en rojo, que es beta barra compuesto con alfa es beta, pero ahora reemplazo este alfa. Ese alfa es alfa barra beta, o sea que esto es beta barra compuesto con alfa barra beta. O sea que esto de acá es beta barra compuesto con alfa barra beta, es beta. Entonces, procediendo de manera análoga al caso anterior, tomando el diagrama este, llegamos a la conclusión, bueno, de que esto tiene que ser la identidad. Entonces nos queda que beta compuesto con alfa es la identidad, que es el otro que necesitamos. Entonces fíjense estas dos cosas. Si compongo
beta barra con alfa barra tengo la identidad. Bueno, ¿cuál identidad? Acá la identidad de F. ¿Y acá cuál identidad? La identidad de G. Tengo identidades distintas, pero obtengo las identidades que corresponden. Entonces, ¿qué pasa si tengo una función que es homomorfismo, que tiene una función inversa que es homomorfismo? Lo que estamos diciendo acá esencialmente, por lo tanto, alfa y beta son inversas de una de otra. Es decir, alfa y beta son isomorfismos de grupo. Luego, G es isomorfo a F por cualquiera de los dos isomorfismos. Así que, si tengo un grupo libre, generado por un conjunto, cualquier otro que pueda encontrar que cumpla con la misma propiedad tiene que ser isomorfo a ese. Por eso vamos a hablar de acá en adelante, vamos a hablar de el grupo libremente generado por un conjunto. Como dos grupos libremente generados por el mismo conjunto. De existir, hasta ahora no sabemos que existan. Son isomorfos. En adelante vamos a hablar del grupo libremente por un conjunto. Porque en el fondo a los matemáticos no nos interesa que dos cosas sean, y si son iguales o son distintas, nos interesa que lo sean a menos de isomorfismo, porque son las cosas que uno puede reconocer desde el punto de vista estructural. O sea, sí interesa que dos cosas sean iguales o distintas, pero si estructuralmente son lo mismo, esa diferencia es medio anecdótica, es un cambio de etiqueta. Así que vamos a tomar la mala costumbre, pero muy generalizada, en el mundo matemático, de cuando dos cosas sean isomorfas, identificarlas. Bien, entonces lo que nos restaría es ver que existe. Problema. Ver que, dado un conjunto X, existe el grupo libremente generado por X. Bueno, la solución de este problema por una cuestión de tiempo, en 4 minutos no lo vamos a poder hacer, lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, si yo me llego a olvidar, háganme acordar que lo que tenemos que ver es la existencia del grupo libremente generado por un conjunto de X. No es demasiado difícil, en el caso de grupos sale bastante directo. Como por lo menos uno puede dar una construcción bastante directa. Como dije, no hay única,
en el sentido de que uno puede construirla de distintas maneras, pero no importa cómo la construya, va a llegar a resultados que sean, que sean isomorfos como grupos. Bueno, preguntas, dudas. Sé que estos temas son un poquito así como pueden dar lugar a un mareo inicial, naturalmente, sobre todo cuando las primeras definiciones mediante propiedades universales que uno ve resultan un poco extrañas, porque hasta ahora estamos acostumbrados a hacer pruebas de viento, y esto se sale un poquito de ese esquema, pero con el tiempo llegan a ser bastante naturales. Así que bueno, miren con cuidado la prueba, fíjense si los convenció, si no podemos poner un poquito más de detalle. Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben o me preguntan en la próxima clase o me dejan un mensaje en el Classroom.